Lo que queremos en cuanto a contenidos es contestar una pregunta que se hace mucho la población. ¿Por qué no estalla la violencia con la que está cayendo? ¿Por qué no hay violencia en las calles? ¿Por qué? Esto no quiere decir que queramos promover que haya. Estamos dando una clase universitaria, por tanto no queremos promover en un principio una serie de acciones respecto a la violencia. Voy a hacer yo una introducción general sobre qué entendemos por violencia colectiva, porque es un elemento central en la universidad y en todo acto intelectual. Primero definir las condiciones sobre lo que se va a reflexionar y argumentar. Entonces voy a hacer una introducción de definición de lo que es la violencia colectiva y voy a hacer un breve recorrido histórico de cómo surge el concepto de la psicología, dentro de la psicología social. Todos los conceptos que nosotros manejamos en el momento en el que vivimos tienen una raíz. Ya decía Ortega que tiene fecha de nacimiento y el concepto de violencia colectiva lo tiene. Voy a hacer una introducción general sobre qué es violencia colectiva para poder entender por qué surge o por qué no surge. Después vamos a introducir las teorías que han ido explicando por qué han ido surgiendo fenómenos de violencia colectiva en distintas partes del mundo. Voy a partir esa primera introducción, voy a partir de los primeros fenómenos más o menos documentados y bien estructurados en ensayos muy relevantes. Por eso hemos venido con los colores de la bandera francesa, si os fijáis, azul, blanco y rojo. Vamos a empezar desde allí, como casi todas las cosas en la universidad siempre empiezan con Aristóteles y luego empiezan o con la Revolución francesa o con la Revolución Industrial. Entonces vamos a empezar por ahí para seguir la continuidad de siempre. Después vamos a llegar obviamente a las teorías recientes y voy a hacer una introducción breve de dos grandes teorías que dentro de la psicología social han descrito muchos fenómenos de violencia colectiva con, creemos que bastante acierto, y que nos puede ayudar a entender por qué hay violencia o no hay violencia en el momento actual. A continuación, Elena se centrará en la teoría más aceptada, que es la teoría de Schmelzer, la teoría del valor añadido, que son 5 factores que más o menos confluyen en casi todos los fenómenos de violencia colectiva. Y concluiremos respondiendo a la pregunta en la medida que podamos hacerlo. ¿Por qué ahora no ha estallado la violencia o por qué sí va a estallar la violencia? Esos van a ser los contenidos. Primero, definición e historia. Segundo, teorías parciales del siglo XX. Tercero, la teoría de Schmelzer. Y cuarto, conclusiones y reflexión final. Bueno, mi turno ahora es fácil. La pregunta es: ¿consideráis que ha estallado la violencia? ¿Consideráis que va a estallar a medio o corto plazo? Si alguien quiere argumentar más o proponer algo más del tipo de por qué considera que va a estallar o por qué considera que no va a estallar. Creo que hace falta todavía muchísima conciencia del grupo, que es lo que creo que a lo que se refería a nuestra compañera, y creo que debe de haber mucho miedo al descontrol. O sea, la gente tiene muchísimo miedo a que luego su integridad no esté asegurada, que realmente se descontrole tanto la situación que luego no haya una forma de que él mismo pueda estar seguro. Yo creo que también, desde una perspectiva más individual, la gente está muy mal, pero no está lo suficientemente mal. Es decir, he dicho muy burdo, pero no llegan a ver, hay muchos problemas, hay gente que está muy desesperada, que posiblemente sean ellos los que responden con violencia, pero el resto de la gente posiblemente no esté como en un atolladero tan grave. Entonces, los costes y los beneficios, por de una manera, no les salen a cuenta. ¿O eso crees? No ha estallado porque hemos seguido pensando que en una democracia no es necesaria. Yo estoy bastante extrañada pensar que en una democracia hay que utilizar la violencia, pero es que no la estamos utilizando y no pasa nada. Y si la utilizamos no estaríamos felices. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar esto, por lo que decía una persona ahora, pero aunque no llegue la violencia física, la violencia externa, el meterse en la calle con palos, yo creo que la violencia está en los corazones y eso es muy grave. Yo creo que la violencia en realidad se da mucho cuando se dan procesos de categorización en los que existe una polarización en la población, y si no existe todavía es porque la gente que tiene que controlar las polarizaciones entre la población tiene mucho cuidado de llegar hasta un límite y de no estrangular tanto una población como para terminar enfrentándose entre sí
o entre naciones, pero estamos en una cuerda floja importante. Es muy habitual que los profesores hagamos preguntas y conversemos con los estudiantes, no solamente con una visión demagógica de que, bueno, te escucho, sino de que realmente hay dos motivos para que haya una participación directa de la gente que está aprendiendo. El primer motivo es que la mayor parte de las cosas que nosotros explicamos, sistematizamos, reflexionamos, investigamos, los profesores, son cuestiones que están en la población, que están sin elaborar suficientemente, sin trabajar probablemente de una forma sistemática. Al exteriorizarlo, nos ayuda mucho a ver cuál es la visión del conjunto de la población en torno a un tema. Ese es el propósito central. Ha habido 6 comentarios, los recuerdo muy brevemente. Sensación de falta de apoyo, que podríamos decir de soledad o de que no va a haber una continuidad. Falta de conciencia de grupo, miedo, que es un elemento que ha salido en 2 o 3 ocasiones. La gente no está suficientemente mal. Esto voy a hablar ahora a continuación de este tema porque es uno de los elementos nucleares de una de las teorías más importantes de la violencia colectiva. Según esta teoría, ya lo adelanto, después de la publicidad volveremos a ello. No es cuando se está muy mal cuando surge la violencia. Lo dejo ahí apuntado y luego después volvemos. Ausencia de líderes. Creemos que es innecesario porque probablemente a través de la participación democrática se pueden arreglar las cosas. Dispersión o falta de unidad en la población, la polarización que no está suficientemente extremada. Polarización viene de polo, de imán, y todavía no está suficientemente tensa. Ahora hablaré de eso también, de lo que ha dicho. Y por último, lo que ha dicho la última participante, un elemento muy importante que está yo creo que en la mayor parte de la población. Tanto es así que el lema central inicial de la UNESCO es que la violencia está en el corazón de las personas, o que está en la mente de las personas, y es ahí donde tenemos que luchar contra ella. Ese es un elemento que muchos de nosotros que llevamos toda la vida estudiando esto, creemos que no es así. Creemos que en el corazón de las personas hay un hueco muy grande para muchas cosas y que anidan las cosas que nosotros metemos y las cosas en las que nos socializamos. Que necesariamente ni en el corazón ni en el cerebro estamos predispuestos para la agresión. Pero bueno, eso ahora volverá. En primer lugar, se ha dado un fenómeno curioso cuando hemos hecho la pregunta. Esto en psicología social le llamamos deseabilidad social. Aparentemente, las respuestas iban en la línea de: hombre, Giejo no está suficientemente maduro, lo estamos intentando, a ver si lo conseguimos. Es decir, parece que la pregunta llevaba implícita la idea de que nosotros estamos animando a que aparezca la violencia colectiva, por el tenor de las respuestas. Permitidme una brevísima reflexión etimológica. Cuando nosotros hablamos de violencia, la raíz latina es vis, que algunos de los que están aquí, si son aficionados a la zarzuela o a la comedia ligera, han oído eso de tiene vis cómica. Bueno, pues en realidad lo que estamos diciendo es un actor violento. Suena raro, ¿verdad? No es raro, porque etimológicamente el concepto de violencia no tiene una implicación negativa. Violencia es un exceso de fuerza en las personas o las cosas, sacar de su estado más o menos natural, de su devenir, de su estabilidad, las cosas. Violento es nacer, violento es la naturaleza, y violento es si yo empujo ahora mismo a Elena porque viene un chico de estos que está saltando para que no le dé. Yo he hecho violencia con Elena para que no le arrolle el chaval que está saltando. Ese es el concepto de violencia. ¿Qué sucede? Que normalmente el acto de exceso de fuerza siempre o casi siempre conlleva que el que ha recibido ese exceso de fuerza pues parece como que no le gusta. Y la mayor parte de los excesos de fuerza, es decir, la mayor parte de hechos violentos, los consideramos como negativos. Entonces el concepto de violencia es el acto exagerado, el exceso de fuerza, el sacar a las personas o las cosas de su estado natural, etcétera, etcétera. Hay un concepto que está más cercano a lo que estamos hablando, que es el de agresión. Agresión, agredire, el origen etimológico significa emplear un exceso de fuerza para dañar
para abusar, para imponerse a otra persona. Es decir, es una violencia con intención. Por tanto, todo lo que hablamos cuando hablamos de violencia, estamos diciendo fundamentalmente que estamos hablando de agresión. Lo que ha sucedido es que ha habido una perversión en el uso del término agresión, y es una de las cosas que deberíamos reivindicar, que se volviera a sus orígenes. Y es una perversión conceptual muy potente. Nosotros el concepto de agresividad a veces lo empleamos como un concepto positivo. Es un ejecutivo agresivo, es un profesional agresivo, es un defensa agresivo, y parece que no es tan malo ser agresivo como ser violento, como tener un exceso de fuerza, como ser entusiasta. Que no descuidemos el concepto de agresión, porque si nos centramos en lo violento, corremos el riesgo de olvidarnos que quien hace ese acto, el agresor, es alguien identificable. Y hay una tendencia a que la violencia es algo que está ahí, que es una cosa que está, en fin, sucede, pasa, está ahí, pero parece que no hay responsables. Ese es un elemento que cada vez con la entrada de la posmodernidad se está intensificando. Por tanto, vamos a hablar de violencia colectiva, pero en realidad lo que queremos hablar es de agresión. Se han ido desdibujando las etiquetas de la violencia, especialmente la violencia política, y se está utilizando el concepto de violencia colectiva para hablar de cualquier tipo de violencia donde haya mucha gente. Ya sea el concepto tradicional de la psicología social, de disturbios, linchamientos, peleas, etcétera, ya sea de la violencia política, ya sea del terrorismo, ya sea de los movimientos de liberación, etcétera. ¿Por qué se ha hecho esto? Bueno, se está imponiendo el concepto de violencia colectiva en las ciencias sociales, porque si nosotros utilizamos otros términos ya previamente muy contaminados en las ciencias sociales y sobre todo en los medios de comunicación y en la vida política, es muy probable que no nos escuchen. Si yo, por ejemplo, en una investigación que hemos hecho hace unos años sobre cómo ha afectado la violencia colectiva a la población del País Vasco en todos estos años de violencia, si yo utilizo el término violencia política o terrorismo, el concepto, al utilizar ya uno u otro término, la población académica, pero muy especialmente la población general a través de los medios de comunicación, me cuelga un San Benito, este es proetarra, este es españolista, este es del PNV, este es del tal, porque las palabras condicionan lo que quieres decir. Por tanto, la mayor parte de investigadores está utilizando ahora el concepto de violencia colectiva como una etiqueta cómoda para hablar de muchas cosas de violencia que puede ser política, que puede ser económica, que puede ser estructural, etc. De algunos momentos históricos y vamos a ilustrarlos con algunos ejemplos. Inicialmente, cuando se tiene ya las ciencias sociales, se empiezan a fraguar y se empieza la filosofía a ocupar de cosas más directamente vinculadas con la política y la sociedad, digamos en el siglo XVIII, se entendía que existía una violencia legítima, Hobbes, el Leviatán, etc., y todo lo que se salía de la violencia del rey o de la población de la ciudad era violencia ilegítima. Entonces, ese origen de lo que se entendía por violencia legítima e ilegítima dio lugar a explicaciones de que quien se salía de la violencia establecida por la ley eran locos, eran personas que no querían vivir en la ciudad y que no merecían estar en el conjunto de la población. Esa fue la primera distinción. Después llegaron en el siglo XIX las grandes revoluciones y empezaron a surgir estos fenómenos de violencia colectiva. La comuna, la toma de las calles en París, casi siempre es en Francia y especialmente en París, las distintas manifestaciones en el siglo XIX de violencia más o menos espontánea, de toma de lugares de poder, de quema de lugares, etc. Entonces ahí se empezó a dar explicaciones. Y curiosamente, el que nosotros estemos aquí, digo, los profesores que somos de psicología social, se lo debemos a los primeros que empezaron a pensar por qué la gente salía a matar, a guillotinar, a romper cosas, a linchar a la gente. Bueno, entonces no se decía linchamiento, ¿verdad? ¿Por qué no se decía linchamiento, Rocío? El término linchamiento proviene del coronel Charles Lynch por su actuación en la Guerra de Independencia Americana. La cuestión era que los tribunales de justicia estaban a 300 kilómetros. Entonces, ¿qué hizo Lynch? Pues creó sus propios tribunales civiles sustituyendo a esa justicia.
al principio todo era muy racional, pero luego se empezó a volver una locura y en 1890 se empezó a utilizar el linchamiento para atacar a la población negra que estaba recientemente emancipada en los estados del sur de Estados Unidos. En aquella época, finales del siglo XIX, digo que se dio origen a nuestra disciplina, la psicología social, porque hubo algunos filósofos, algunos pensadores, que explicaron desde la racionalidad de entonces por qué la gente hacía estas cosas, por qué sin organización, sin una llamada de un líder concreto, empezaban a quemar cosas, empezaban a guillotinar, empezaban a matar, a golpear, etc. Entonces se dieron una serie de teorías, curiosamente, que se siguen defendiendo hoy, 100 y pico años después, por personas que no han reflexionado o que están fuera del mundo actual. Las teorías del contagio, las teorías del anonimato. Lo que se planteaba a finales del siglo XIX, especialmente Gustave Le Bon o Tarde, era que las personas actuaban en la masa sencillamente por imitación, por contagio, y que no había nada debajo que justificara esa violencia. Esto se ha mantenido hasta ahora, y de hecho el libro de Le Bon, que es de 1895, se sigue editando, casi todos los años sale una nueva edición, Psicología de las masas, y esa era la explicación que se dio a finales del siglo XIX. Esa explicación convivió durante bastante tiempo, prácticamente hasta los años 50, con una explicación de Carlos Marx, que planteaba que había dos tipos de violencia. La violencia inevitable, por eso se llamaba materialismo histórico, que sin duda iba a surgir por las condiciones objetivas, eso es lo que se planteaba Marx, y luego otros tipos de violencia que no iban en la línea previsible de lo que él entendía que era la evolución histórica. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx habla de este tipo de disturbios fuera de la lucha de clases como lumpenproletariado, es decir, lo que no iba en la línea de la liberación de la clase obrera, de la consecución del comunismo, era violencia, digamos, del lumpen, de la gente desheredada. Esta visión marxista de que la violencia colectiva era el reflejo objetivo de un cambio que iba a suceder, empezó a cuestionarse un poquito después, cuando se vio que las condiciones que planteaban el marxismo de por qué iba a surgir esa violencia y dónde, empezaron a desbaratarse, y no surgía donde Marx y las personas que después desarrollaron el pensamiento marxista decían que tenía que surgir. Ya estamos entonces en el siglo XX, y ya termino para dejar paso a mis compañeros. En el siglo XX hubo un cambio muy considerable para explicar por qué se daba este tipo de violencia colectiva que hemos definido hace un momento. Surgió a partir de aportaciones diversas. La más importante de un señor que sigue vivo y que habla español y que viene de vez en cuando a España, que es Johann Galtung. Galtung planteaba una idea que todavía está muy presente en nuestro pensamiento social, que es que la violencia, al ser precisamente etimológicamente el exceso de fuerza sobre las cosas, hay una violencia que es directa, y es que tú ejerces la violencia sobre una persona dándole un golpe o robándole o matando a esa persona, y hay otra violencia que no es directa, pero que saca de su estado natural a las personas. Por ejemplo, la pobreza estructural, por ejemplo, el paro cuando no tiene por qué existir porque hay riqueza suficiente, el hambre. Entonces decía Galtung que eso es violencia estructural, es decir, las condiciones sociales que hacen que las personas no puedan desarrollar su vida con dignidad serían violencia estructural. Eso está dentro de una lógica que no solamente es Galtung la visión de la violencia estructural, sino que participa gran parte de lo que se llamaba entonces, creo que se sigue llamando, aunque hablan de otras cosas, la doctrina social de la Iglesia. En los años 50, 60 y muy especialmente en los años 70, se generalizó en la mayor parte de parroquias la idea de que el origen de la violencia colectiva estaba en la pobreza, en la desigualdad, en la limitación de recursos, en la frustración de expectativas. Fue cuando se ofreció precisamente de la Iglesia la idea de que justicia y paz, es decir, si nosotros avanzamos en la distribución desde la perspectiva, claro, ellos planteaban desde la perspectiva de la Iglesia, de la riqueza, de compartir, de etcétera, etcétera, no habría violencia. Entonces este concepto de que la violencia colectiva está asociada a la injusticia fue lo que, digamos, dominó durante muchos tiempos y todavía sigue muy presente en la población para explicar por qué la gente estalla. Ahora vienen explicaciones un poquito más, entre comillas, elaboradas, un poquito más finas. La primera explicación que quiero plantear, la teoría de la
frustración. Es una teoría que no es muy elaborada, pero que tiene mucho sentido. Planteaban un grupo de psicólogos sociales que la agresión y por tanto la violencia colectiva se daba cuando la población se frustra en sus expectativas, no cuando es pobre, sino cuando tiene una expectativa y esa expectativa se frena. Esa es la idea que fundamentalmente desarrolló Davis y que luego después Morton Deutsch y sobre todo Robert Merton desarrollaron para explicar cosas curiosas que ahora comentaré a continuación. Bien, esta idea de la frustración se afinó, se mejoró con una teoría más potente, que es la de la privación relativa. La teoría de la privación relativa nos puede ayudar mucho a entender lo que está pasando ahora. Lo que planteaba esta teoría, que tiene un anclaje histórico muy interesante, es lo siguiente. La violencia colectiva no se da en las personas que tienen muy bajos recursos, cuando están muy mal, muy desesperados. Porque si fuera así, los países más pobres, las poblaciones más humildes, la gente que no tiene nada, que pasa hambre, serían los lugares donde se dan las revoluciones, donde se da la violencia colectiva, donde sale la gente a quemar cosas, a tomar el poder. No es así. Los autores de esta teoría indagaron y se fueron a Tocqueville. Y cuando Tocqueville habla de por qué en la Revolución Francesa, de aquí nuestros colores, quién fue los que tomó la Bastilla, haciendo un análisis de cartas, de testimonios, de lo que se decía entonces, no fue el lumpenproletariado que hablaba Carlos Marx, no fue la gente más humilde, la gente que pasaba hambre, eran los pequeños comerciantes, eran personas de los oficios, eran personas con un nivel medio o medio bajo. Esto en distintos estudios se ha comprobado que es así. La violencia colectiva no la suelen protagonizar los parias, la gente más humilde. Esta teoría de la privación relativa nos ayuda mucho para entender muchos de los fenómenos, ahora Irene comentará alguno, que se han dado en distintos lugares del mundo. Los autores de esta teoría lo que plantean es que casi todas las grandes manifestaciones de violencia colectiva se han dado cuando en un país, en una zona, en una ciudad, han aumentado mucho las expectativas de la gente tiene trabajo, se ilusiona, quiere hacer muchas cosas y de repente se corta de forma radical. Os suena esto, ¿verdad? Esas expectativas. Tú tenías la idea de una casa, tenías la idea de casarte, de formar una familia, tenías la idea de montar un negocio y de repente se corta de forma radical esa expectativa. Y viene un surgimiento de la violencia colectiva que está debajo de algunas de las manifestaciones. Bien, el modelo es de Smeltzer y es del año 62. Yo os voy a contar cómo lo propone Smeltzer, pero vais a ver que hay algunas cuestiones que han variado mucho desde el año 62 y que vosotros mismos vais a seguramente a reflexionar sobre ellas, pero yo también os quería comentar. Él lo que propone es un modelo en 6 fases. Es cierto que también señala que no se tienen que dar las 6 fases para que estalle la violencia colectiva, pero que en fin, que cuando se da la violencia colectiva en muchos casos se han podido observar estas fases, de alguna manera. En primer lugar, él señala una etapa de lo que llama proclividad estructural. Proclividad estructural. El sistema social, el sistema que todos conocemos, es más proclive para que se dé violencia si existen una serie de condiciones sociales. Ahora vosotras mismas podéis reflexionar si esas condiciones sociales existen o no en nuestro entorno. Por un lado, la existencia de 2 o más grupos que se oponen. Como luego veréis, los que accedéis a la clase posterior, y desde una reflexión más de psicología de los grupos, pertenecer a un grupo, entre otras cosas, me sirve para tener una identidad que para los psicólogos sociales es una de las cuestiones más importantes que buscamos todos. Bien, la existencia de dos o más grupos opuestos contribuye, entre otras cuestiones, a atribuir la responsabilidad al otro de lo que a mí me sucede, de la situación que tengo. En esa situación, si se dan determinadas condiciones, es más probable que se den procesos de polarización, de separación entre los grupos y otras cuestiones entre los individuos o los miembros de un mismo grupo. Por ejemplo, estereotipar al otro grupo, responsabilizarle de lo que me pasa a mí, etc. Bien, estas situaciones dividen más y enfrentan más a los dos grupos o más que haya.
Todos habéis escuchado probablemente la frase divide y vencerás. Es decir, cuando tengo una organización que creo que se puede enfrentar a mí, si yo le digo a los miembros de esa organización que entre ellos son muy diferentes, lo que intento de alguna manera es librarme de la responsabilidad y que nadie se enfrente a mí, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tengo una organización con un tipo de profesionales y otro tipo de profesionales y manifiesto y explicito las diferencias entre ellos, de alguna manera estoy generando un caldo de cultivo para que entre ellos se enfrenten y así yo poder librarme de lo que sucede. Por otro lado, como os digo, la existencia de 2 o más grupos, la ausencia de alternativas a la violencia o al menos la percepción de ausencia de alternativas a la violencia. Hay diferentes autores que mantienen que cuando se llega a una situación de violencia colectiva, en la mayoría de las ocasiones se han intentado otras alternativas. Y por último, como última alternativa, como última opción, se llega a la violencia. Bien, esto genera la ausencia de alternativas que directamente no existan, que no nos la propongan en situaciones de democracia. Esperamos, y lo cierto es que tenemos medios alternativos de protesta y de expresar nuestro descontento, etc. El hecho de no poder manifestarme de ninguna manera y el hecho de hacerlo y no conseguir nada genera en el individuo una cosa que los psicólogos llamamos indefensión aprendida. Haga lo que haga, no me va a servir de nada. Eso es cierto, pero por otro lado, si observo cómo en otros entornos, como puede ser Grecia, por ejemplo, existen modelos de violencia y yo considero que ellos consiguen algo actuando de esa manera, pues es más fácil que yo aprenda a actuar de esa manera. En tercer lugar, la posibilidad de comunicación entre los miembros del grupo. Y esto que se propone en el año 62, lo que más destaca el autor es la existencia de vías de comunicación a través normalmente de los medios, de la prensa, etc. Pero hoy hay una cuestión que es fundamental para la comunicación entre los diferentes sectores sociales de protesta, que son las redes sociales. De acuerdo, hoy con Internet ha supuesto un gran avance de cara a esta cuestión. No hace tantos años, después de los atentados de Atocha en Madrid, yo recuerdo que entonces la forma de comunicación y de convocatoria para aquella famosa manifestación o reivindicación que hubo delante de la sede del entonces partido gobernante del PP en Génova fue a través de SMS, de mensajes en teléfonos móviles. Bien, pues esto ha evolucionado ahora, nos podemos comunicar de otra manera. Por otro lado, en una sociedad en la que existen normas, creencias de legitimación de la violencia y además existen antecedentes de violencia, si además esos antecedentes de violencia dieron frutos o tuvieron resultados, en estas situaciones es más probable que se produzca violencia colectiva. Por otro lado, segunda fase que propone Smeltzer, tensión estructural, situación prototípica de tensión estructural. Por ejemplo, crisis económica. Situaciones, como comentaba antes Florentino, de privación relativa. No solamente yo estoy mal en términos absolutos, que será privación absoluta, sino que además me puedo comparar con lo que yo esperaba, con lo que eran mis expectativas, o con lo que tienen otros grupos, y entonces me siento frustrado, siento que hay injusticia, etc. Lógicamente, todas estas cuestiones, fundamentalmente esto, la interpretación de esa tensión estructural depende de, en primer lugar, las expectativas personales, pero también de cuestiones culturales. Es decir, no en todos los lugares del mundo existen las mismas creencias acerca de lo que es la tensión, acerca de si esto está bien o está mal. En tercer lugar, surgimiento y difusión de una creencia generalizada. Las dos anteriores fases no serían en sí mismas generadoras o no podrían ser por sí solas el motor de violencia colectiva si no existiera una creencia cada vez más extendida acerca de quién tiene la culpa, hacia quién nos dirigimos. Se empieza a generar una creencia, primero, que supone un diagnóstico de la situación, esto es lo que está sucediendo, y por otro lado se proponen soluciones. Bien, de esa manera, a partir de esta creencia, lo que estoy generando es una fuente de quién es la responsable de lo que me está pasando, lo que está pasando en la sociedad. Por otro lado, esa fuente contribuye a afirmar mis creencias acerca de
lo injustas que son, por lo tanto tengo hacia quién dirigir mi hostilidad. Antes quizá esa responsabilidad estaba más difusa, y por otro lado se puede dar la opción de proponer una solución violenta. Siguiente fase que propone el modelo, que es la existencia de un factor precipitante. Era lo que comentabais antes, al principio en la rueda de intervención, la primera rueda de intervención, efectivamente existe algo que los psicólogos llamamos la utilidad subjetiva esperada, es decir, yo mido costes-recompensas y solamente utilizo la violencia u otras formas de acción si considero que, aun existiendo esos costes, las recompensas son mayores. Como os decía, enganchamos con el factor precipitante. El hecho de que ocurra algo que no tiene por qué ser especialmente grave puede precipitar el estallido de violencia, como una mecha que se enciende. En quinto lugar, la quinta sería la movilización de los participantes para la acción. Es fundamental, como os he mencionado antes, la existencia de vías de comunicación, y como os decía hace un momento, las redes sociales ahora suponen un gran avance en ese sentido. No solamente las redes sociales, y el control lo sabe. El control social represivo sabe dónde tiene que acatar, lo que tiene que acatar, evitando, por ejemplo, que se hagan vídeos, que se hagan fotografías, etcétera, que se publiquen en ese momento. Por un lado, coordinación, comunicación, y por otro lado, existencia de lugares simbólicos donde congregarse. Primero comunicarse y luego reunirnos en algún lugar. Como sabéis, desde hace ya bastante tiempo, especialmente a raíz del 15M del año pasado, la Puerta del Sol está blindada constantemente por la policía, porque saben que a cualquier mínimo disturbio social o malestar social va a haber una congregación ahí de personas. Y por último, control social, que puede ser represivo o preventivo, y cuando no existe control social preventivo, es muchísimo más probable que se produzca el control social de manera represiva. Sí, y ahora para terminar, solamente 2 o 3 intervenciones de los que habéis hablado antes o de los que queréis hablar ahora, en función de lo que habéis oído, si hay alguna pregunta o algún comentario en torno a lo que se ha hablado sobre la aparición o no de la violencia colectiva. Simplemente preguntar qué es el control social preventivo frente al represivo. Que antes habéis dicho que la violencia hay un análisis de coste-beneficio, y yo quería preguntar si no hay algo ocasional, incluso de matar a inmigrantes o lo que sea, que no estés analizando coste-beneficio, sino que sea posibilitar canales antes de la violencia, como primero vías democráticas y no violentas de manifestar tu descontento, pues desde cartas al director o posibles quejas, hasta si tú tienes un problema, por ejemplo, con la sanidad, etcétera, que puede generar un descontento, evitarlo, es decir, controlar, evitando antes de que surja el problema, ¿de acuerdo? Y el opresivo sería ejercido fundamentalmente por las fuerzas de seguridad del Estado. Para contestar a la pregunta, ese es un debate clásico y muy querido por los psicólogos sociales. Hay una expresión natural, emotiva, incontrolable de la violencia, o toda violencia tiene en el fondo una funcionalidad. Este ha sido un debate que ha evolucionado, y durante muchos años se consideró que existía una violencia emocional y otra intencional o racional, pero con el paso de los tiempos nos hemos dado cuenta que esa teoría fomentaba muchos tipos de violencia que aparentemente era incontrolada, pero tenía una intencionalidad. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la violencia de género, por ejemplo, y muchos otros tipos de violencia que durante muchísimo tiempo se entendió que era inevitable porque había una pasión, porque había una fuerza que era incontrolable. También la de pegar a los hijos o la de pegar a los alumnos, porque, en fin, de vez en cuando nos entra una pasión a los profesores, una emoción que no podemos controlar, y no es así. Ha bastado que la sociedad cambie, que se introduzcan elementos de control y de presión sobre esa supuesta espontaneidad en la violencia emocional para que, no digo que desaparezca, pero se minimice. Y esa es la clave precisamente de lo que podemos hacer las personas que estamos en la universidad, especialmente quienes estudiamos la conducta humana como los psicólogos. A través del conocimiento también se puede hacer conducta social fuera de la universidad, pero a través del conocimiento se modifican muchas cosas.
Probablemente por eso hay algunos que estamos cómodos en la universidad y que queremos seguir estando en la universidad, porque transmitiendo determinadas cosas la gente ve otras alternativas, no se deja manipular, no establece la conducta que en un principio está establecida en ese momento. Eso es lo que queremos también. Va a llegar mucha información a la población de fuera de la universidad, donde os van a decir que en la universidad somos vagos. Maleantes probablemente no, porque somos un nivel un poquito por encima y no vamos a llegar a eso. Pero se os va a decir que no trabajamos, que estamos chupando el presupuesto público, que no queremos que entre la iniciativa privada, que estamos tratando de frenar la innovación. Es incierto. La mayor parte de profesores universitarios, de personal universitario, hace su trabajo con dignidad y entrega. Quiero que lo sepáis, no necesitamos que vengan a gobernarnos desde fuera. Nos sabemos gobernar desde dentro de la universidad. Sabemos buscar a nuestros corruptos y sabemos buscar cómo sacar adelante la investigación y la docencia. Muchas gracias. Thank you.